Bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast favorito, su podcast semanal. Estuvimos un poco ausentes, como por 3 semanas aproximadamente. Esto es porque, pues bueno, estaba preparando el contenido. Estábamos más bien porque, una vez más, tenemos un invitado especial, Ariadne Betsabe. Ya la conocen, estuvo aquí el podcast anterior. Y bueno, a mi parecer, creo que hacemos una buena dupla. Entonces, pues quisimos como armar otro podcast. En esta ocasión va a ser sobre la cultura de la cancelación. La verdad es de que es un podcast en el que le trabajamos un poquito bastante. Creo que Ari todavía un poco más, hizo su tareita. Yo también hice la mía, pero pues la verdad es que Ari se lleva bastantes méritos en esta ocasión. Un podcast sobre la cultura de la cancelación, un tema que ha sido un poco mucho popular. Así que espero que les guste. Sí tocamos bastante temas bastante interesantes, así que pues espero que de verdad les guste, amiguitos. Ya saben que si les gusta este contenido pueden seguirnos en nuestras redes, abajo van a aparecer. También si quieren algún tema en especial o algún tema diferente, algo que a ustedes les llame la atención y quieren que nosotros hablemos o toquemos ese tema, también saben que estamos abiertos a que gente del público entre a un podcast para también todos platicar y debatir. Así que si estás interesado, pues puedes mandarme mensaje por Instagram. Ahí está en la descripción todo eso. Y también puedes dejarnos como pues tú el tema que quieres que hablemos en un comentario, etcétera. Así que, pues bueno, amigos, yo los dejo con este podcast. Estuvo bastante interesante, la verdad es que me gustó mucho grabarlo y siempre va a ser un placer y un honor tener invitados en este programa. Así que, bueno, no los interrumpo más. Que lo disfruten, amigos. Yes, my love to you. Yes, my love to you. Watashi wa watashi, anata wa anata to. Bueno, amiguitos, otra vez, una vez más, estamos con nuestra amiga Ari, la psicóloga del canal. Ari, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Gracias por invitarme nuevamente. Pues de verdad es todo un honor y un placer que estés aquí una vez más. Em, con un tema, pues, que hemos estado platicando ya varios días, que hemos tratado de platicarlo para que salga, o de tratar de aterrizarlo como un poco más fácil, porque creo que la primera vez que lo platicamos nos desbordamos muy cabrón. Entonces, pues ha sido un tema que sí como que le hemos estado hemos cada quien hecho su tareita, Ari más que yo. Entonces, pues un tema de la cultura de la cancelación y pues como todas estas polémicas que ha llevado como este fenómeno social. Entonces, pues no sé, Ari, cuéntanos o háblanos un poco más sobre la cultura de la cancelación, qué pedo con la cultura de la cancelación, platícanos. Ok, les platico. Bueno, la cultura de la cancelación es un fenómeno que hemos visto, ¿no? Que aparentemente tiene como un auge ahorita en pleno 2000, bueno, desde 2020 hasta ahorita. Pero bueno, la cultura de la cancelación pues ni siquiera es algo como tan nuevo, ¿sabes? O sea, Ujú. justo lo que platicábamos es que antes de todas estas personajes, de todos estos influencers y todas estas personas a las que se quieren cancelar hoy en día, pues incluso los Beatles también tuvieron como alguna situación de cancelación en Estados Unidos, ¿no? En los 60. Entonces, me gustaría como empezar justamente definiendo, pues, qué es la cultura de la cancelación, ¿no? O cómo lo vamos a abordar nosotros para que no se haya como algún conflicto por ahí de la conceptualización, ¿no? Justo voy a leer como el término. Adelante. Bueno, antes que nada, esto de la cultura de la cancelación también tiene como otros términos, ¿no? Uno de los principales términos era política de la destrucción personal,
que se habla de él en un artículo que se llama Rules for Radicals. Y bueno, más o menos lo que definen es que la cultura de la cancelación es cuando un grupo de personas, seguidores, fanáticos o pues simples usuarios, se ponen de acuerdo sobre un hecho específico realizado por una institución, una empresa, un grupo, una fracción política, etcétera, para socavar su reputación, ¿no? Retirando el apoyo de las redes o hasta en el campo personal, laboral, etcétera. ¿Por qué pasa esto de la cultura de la cancelación? Bueno, pues por un hecho en el cual pues no se están de acuerdo o se consideran que es ofensivo, desagradable, vulgar, o que simplemente no van alineados a las creencias, cultura o lo que se considera bien o normal, ¿no? Estábamos diciendo justamente que la cancelación no es algo nuevo, ¿no? Y ponía el ejemplo de, pues, de los Beatles. Ujú. Eh, los Beatles tuvieron una cancelación y justamente esto se le llama cancelar por cuestiones polémicas, ¿no? Los Beatles allá por marzo de 1966 aproximadamente tuvieron una entrevista en donde John Lennon habla de que el cristianismo pues en algún momento pues ya no tenía como cabida en ese momento, vaya. Y él dice, ¿no? El cristianismo se irá, desaparecerá, se encogerá. Nosotros ahora somos más populares que Jesús, ¿no? Y Ujú. eso lo dice a un diario inglés. Y en la cuestión, pues ahora sí que en su país, pues no tuvo revuelo, ¿no? O sea, fue como que incluso muchos sacerdotes ingleses dijeron como, pues sí es cierto, ¿sabes qué? Que actualmente hay un conflicto porque pues hace falta como que nos modernicemos, ¿no? Como que Ujú. sí la religión pues está perdiendo como mucho campo porque pues está quedando como un poco obsoleta, dijeron algunos sacerdotes. Pero ¿qué pasó, no? O sea, porque pues en su momento los cancelaron. O sea, no siempre fueron como tan amados como pues todos lo recordamos, ¿no? Pasa que 5 meses después se publica la misma nota en Estados Unidos, pero la persona que redacta la nota pone la foto de John Lennon y pone como el título pone, somos más grandes que Jesús, declaró John Lennon, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues se les vinieron encima, o sea, de plano fue como quemar discos de los Beatles, cancelarlos, que ya se cancelaran sus giras por Estados Unidos, que eran unos desgraciados, que unos impuros, que unos no sé qué más. Y entonces, pues realmente, ¿qué fue? Fue una cita sacada de contexto, porque para empezar, Ujú. John Lennon ni siquiera lo dijo así, ¿no? O sea, John Lennon estaba hablando como de la popularidad que estaban teniendo los Beatles en ese entonces, etcétera, etcétera. Y también los cancelaron por un tiempo, o sea, no tuvieron como una Ujú. cancelación permanente, al menos en Estados Unidos, pero pues por un momento sí generaron mucha polémica y entonces fue como, pues cancelen estos desgraciados, punto, ¿no? Entonces, pues si nos damos cuenta de la cancelación, estamos hablando que esto pasó en 1966, ni siquiera es algo, pues, muy nuevo. Sí, eso es algo que pues ya se había visto y después de eso sí se siguió viendo igual varios casos que igual quizás no fueron como tan, vaya, tan sonados, pero que la cultura de la cancelación es algo que sí se ha estado, pues vaya, ha estado presente en nuestros días, igual antes, porque pues antes de la pandemia igual la gente pues estaba muy ocupada trabajando, estaba haciendo muchas cosas y pues ahorita actualmente que pues en este tiempo de cuarentena que hubo un poco más de tiempo. Inclusive antes de cuarentena había ya mucha gente que, por ejemplo, en el año, pues en el 19, en el 18, estaban ya varias cosillas estaban empezando a sonar como de cancelar. No recuerdo exactamente muy bien qué cosas ya estaban cancelando, pero Ujú, empezó como este tema de la cancelación y de hecho, pues sí, o sea, el más sonado fue el que platicábamos igual detrás de cámaras, ujú, de el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, que igual en su momento publicó unos tweets que eran, pues este tipo de... Era una hasta donde yo recuerdo, igual no recuerdo muy bien, según yo era una burla hacia los pedófilos. Era un chiste de pedofilia, entonces estaba ahí como denso el asunto. Pero era un tweet que publicó en sus inicios el güey y que realmente no tenía mucha relevancia. Pero pues igual, la gente, o sea, en ese entonces fue muy popular porque salió la película de Guardianes de la Galaxia, la 2. ujú, Empezó a sonar mucho, la gente lo apoyaba un chingo y después
surgieron estas imágenes, esas capturas de los tweets, que de hecho igual fue polémico porque las publicó un vato que igual también se dedica como a buscar, a desenterrar tweets viejos y tratar de exponer a esas personas y pues, pues, vaya, derrumbarlos. Entonces, salen esos tweets, el director se queda sin trabajo porque estaba dirigiendo una película, se queda sin trabajo, ya nadie lo quería en ningún lado, Ujú. igual, de hecho, o sea, Disney fue el que lo corrió y muchos actores estaban como en plan, bueno, pero, o sea, leímos toda la información, leímos el contexto, son tweets súper sacados de onda, sí, son tweets de hace mucho tiempo, él ya no piensa así, él, y además era, pues igual, quizá pues era una burla, pero aún así está mal, o sea, no quita el hecho de que esté mal, pero él no es así, o sea, es una persona completamente distinta, entonces muchos actores apoyaron al men que dijeron, bueno, si él no trabaja en la siguiente película, yo pues dejo de trabajar, o sea, yo no, yo me salgo por completo, ¿no? Ujú. Entonces, la gente también, o sea, como en plan, igual, era muy popular, mucha gente estuvo, o sea, como apoyándolo. Entonces dijeron, bueno, o sea, vamos a tratar de salvarlo de este tema de la cancelación. Pero lejos como de salvarlo, fue como lo que platicábamos de que se hacía una crítica constructiva con fundamentos, en plan, y vamos a investigar qué es lo que está pasando, o sea, porque tampoco es válido que no le demos la oportunidad de la reflexión, que era lo que platicamos también, o sea, de que ellos se den cuenta de que eso está mal, de qué es lo que hicieron y que también lo puedan enmendar, ¿no? Entonces igual, o sea, sí hubo como un tiempo en el que ya después ya no se supo como nada de él. Ya Ujú. después mucha gente pues sí lo siguió como apoyando. Y igual Warner lo contrató para otra película. Bueno, para hacer dirigir una película. Y después Disney dijo, bueno, está bien. Lo recontratamos. Y pues ya, o sea, todo normal. Y ese fue como el caso más sonado en ese entonces. Que no recuerdo cuándo salió la de Guardianes de la Galaxia. Creo que ya tiene como 4 años, creo. Ya tiene algo. Entonces, pues sí, o sea, no es algo nuevo, no es algo que surgió ahorita porque todo el mundo le echa la culpa a la generación de cristal, a la famosa generación de cristal, pero pues no, o sea, no es algo nuevo, entonces, de hecho que también, bueno, platicábamos que se puede malinterpretar, pues, en plan como a la censura, que era lo que te decía, que había visto un artículo que decía que estos artículos, que, porque bueno, en estas investigaciones que tuvimos, hay muchos artículos que dicen, bueno, es que, no sé, cancelaron a tal cosa, o la cancelación, ahí está, pero híjole, está súper mal. ¿Tú qué opinas? O sea, de cierta manera hay un apoyo y no hay vaya, una buena crítica porque nada más, o un buen artículo porque obviamente están apoyando el hecho de que no se haga y simplemente no dan la información como tal, no dan la información como debería de ser y solamente publican en plan, bueno, es que, híjole, ahí está, pero no, ahí está mal. Entonces, en uno de estos artículos decía, no, pues es que la cancelación, híjole, puede ser como censura también y lo que platicábamos era, bueno, o sea, la cancelación y la censura pues, son cosas completamente distintas. La censura es privar o sea, la totalidad de la libre expresión del individuo. Y la cancelación es simplemente, bueno, o sea, esto es lo que hizo el men, esto es lo que está haciendo, ¿ok? Podríamos poner un alto en plan de decir, ¿sabes qué? Eso está mal, es inapropiado, no debe de seguir en reproducción. Y podemos hacer que el vato reflexione y pues, o sea, en caso de que sea una persona, en caso de que sea otro tipo de contenido, es como de, bueno, o sea, si esto está mal, esto no vaya, no arregla o no ofrece algo bueno, se puede cancelar, o sea, ya sabes que separas la producción y pues ya, ¿no? Pero pues tampoco no es como la censura como tal, o sea, estos artículos también buscan la manera de la desinformación, que era algo que veníamos platicando igual en el podcast anterior, que la desinformación pues es un tema igual también como bastante polémico porque pues hoy en día la gente nada más ve en Facebook, entra y ve las primeras, ve las primeras, pues los encabezados que aparecen en los enlaces
Y ya, entran, y ni siquiera entran, nada más lo leen y dicen, uy, no, ya valió ver. Entonces, de hecho, un experimento, una anécdota corta. El fin de semana, igual vimos había un meme que decía de que AMLO decía, no, yo soy señores, yo soy el Estado. Y lo hacían meme. Y le decía a un amigo, o sea, le hacían meme en plan de Star Wars, de Palpatine diciendo, yo soy el Senado. Y le decía a mi amigo, le decía, no ma, esto es verdad. Y me dice, güey, neta, ¿te vas a confiar por un meme? Y dice, sí, tienes razón, lo voy a buscar, pero aún así el encabezado se ve un poco real, pero lo voy a buscar. Entonces ya, lo busqué y total que nada más era como una tipo crítica al gobierno, una crítica que pudiese pasar, pero, o sea, lo único que hacían era de que tomaban la foto de AMLO en el encabezado y pues ponían eso abajo, pero AMLO no lo dijo, entonces, pues no, o sea, no es una noticia verídica. Entonces, ese tipo de artículos son los que encontramos y fueron demasiados. Sí, y es que, ¿sabes qué pasa también? Que así como el ejemplo que estaba dando ahorita justamente de los Beatles, pues hay muchos ejemplos, ¿sabes? O sea, eh, como tú ahorita lo comentas, ¿no? Hay un artículo que fue el que te estaba comentando, de hecho, antes justo de empezar, que es de Jonathan Rauch, donde él habla justamente de señales de advertencia de la cultura de la cancelación. ¿Por qué dice que señales pues, de advertencia, ¿no? Porque este autor justamente lo que habla es que se debe de hacer como una crítica ante estas situaciones que generan polémica. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, es que la crítica presenta pruebas, la crítica presenta argumentos en un esfuerzo pues por persuadir al otro, ¿no? Entonces la cancelación es un contraste tremendo porque lo que hace es como que busca, pareciera que busca organizar y manipular el ámbito social, ¿no? Con Ujú, el propósito pues únicamente pues de aislar, de privar de alguna plataforma o intimidar a oponentes ideológicos, ¿no? Porque muchas veces porque alguien no piense como nosotros, entonces es como ya, cancelémoslo, ¿no? Y justamente lo que te hablaba igual antes de empezar es de este capítulo de Black Mirror, de White Christmas, que es justamente lo que habla es de cómo se bloquean o se cancelan a otras personas, ¿no? Desde que está el esposo y la esposa peleando y a uno ya no le parece y no quiere escuchar al otro y es como te bloqueo o te cancelo, ¿no? Y entonces también lo hace el Estado con criminales y es como, bueno, sí te voy a dejar salir de aquí donde estás encerrado, pero pues te vas cancelado, ¿no? O te vas bloqueado. Entonces, pues realmente imagínate que eso pues lo pudiéramos hacer hoy por hoy, ¿no? Parece que ese capítulo de Black Mirror está muy lejos, pero cancelar pareciera que es algo punitivo, ¿no? O sea, al momento en que queremos cancelar a alguien o buscamos cancelar a alguien algo de más, es como querer castigarle, ¿no? Y es justamente aislarlo, porque entonces no nada más hacemos una crítica a su trabajo o a la publicación o al comentario que hizo, sino simplemente no queremos ni que la gente se relacione con esa persona o con ese tema. Y es como, no, si te relacionas es porque eres igual de nefasto, igual de, pues, no sé, pues sí, ¿no? Vamos a dejarlo en nefasto y pues no, ¿no? Entonces, si tú te juntas con esta persona que dijo esto, que no estoy, pues de acuerdo, pues simplemente tampoco estás de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces estás en mi contra. ujú. Entonces, este autor justamente le hace estas críticas a la cultura de la cancelación, ¿no? Dice como, pues, en lugar de cancelar hay que buscar criticar lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, no hay como una información, ¿no? Como tú bien lo dijiste ahorita, de repente nos vamos con el encabezado y entonces empezamos a compartir. Y en una era o en una época donde tenemos todo de primera mano, así como inmediato, es como de repente ni siquiera nos ponemos a leer, o sea, primero ya estamos compartiendo y ni siquiera estamos viendo como fuentes, no estamos viendo nada, 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 absolutamente nada más del artículo, o sea, hay muchas personas que han tenido como este conflicto de que las cancelan porque publicaron artículos, porque muchos piensan que nada más es como gente famosa, entre comillas, que es como influencers y demás, y no, muchos filósofos, muchos antropólogos, muchas personas pues han tenido también su cancelación en sus áreas, ¿no? Y muchos de estos dicen, bueno, es que me cancelaron y ni siquiera leyeron mi trabajo. Y sí, o sea, muchos reportan así como, pues sí, o sea, yo empecé como este movimiento para cancelar a tal autor o autora, pero pues no, la verdad es que no leí su trabajo, ¿no? Entonces es como, bueno, entonces, ¿cómo puedes sustentar
los argumentos de la cancelación, ¿no? Entonces pareciera como de pronto una decisión bastante visceral, ¿no? Y pues digo, ya yendo como retomando un poco los ejemplos que di, bueno, el ejemplo que di de los Beatles, también hay otro tipo de ejemplos, como el que te estaba comentando, hay una actriz déjame la busco por aquí porque honestamente no recuerdo su nombre y lo tengo por aquí anotado. Ah, Meg Ryan. Meg Ryan era una actriz de los 90 que protagonizaba como puras películas como muy románticas en donde ella sale pues siendo como esta mujer súper fiel y súper linda y soñadora, inocente, perfecta, ¿no? Perfecta entre comillas. Estoy hablando como de pues los términos de los 90, ¿no? Ujú. Y entonces ella siempre salía como en este tipo de películas muy románticas donde fungía como esta mujer pues sumisa y abnegada y buena, ¿no? Entonces, pues de Ok, repente ok. ella empieza a grabar otra película y justamente con quien graba la película, pues bueno, ella ya estaba casada y le es infiel a su pareja, ¿no? Con el vato este que estaba protagonizando la nueva película. Y entonces se le vino una oleada de odio encima porque decía, como una mujer que nos enseñó que las mujeres son fieles, inocentes, abnegadas, soñadoras y todo, pues de repente engaña a su esposo en la vida real, ¿no? Y entonces justamente esto se llama como cancelar por actos impuros o algo que se considera como un acto impuro. Y estamos hablando de los 90, ¿no? Ujú. Entonces pareciera que entonces no se educaron para no separar a los actores de sus personajes, ¿no? Entonces los encasillamos y de repente pues ya no es como este actor y su personaje, sino es como actor y personajes en uno mismo. Y Ujú. justamente por eso se le juzgó a esta actriz y por eso se le canceló. Y digo, en un periodo más o menos de 10 años creo que hizo 15 películas y después ya nadie le pedía que hiciera una película, ¿no? Ya nadie daba como un peso por ella, justamente porque lo que hizo con su vida personal y su vida privada no tenía que ver nada con lo que ella mostraba en sus películas, ¿no? Ujú. Entonces, justamente también por eso cancelan a personajes. Ahora, también está la cancelación por ser ofensivos, ¿no? Y qué mejor ejemplo que Los Simpson. Los Simpson desde que empezaron se caracterizaron por ser una serie de sátira, de pues crítica a su forma y por ser sumamente ofensivos, ¿no? Y hubo muchos países en los que los cancelaron y no creas que los cancelaron como, bueno, cancelemos a los Simpson para siempre, ¿no? Pues no, simplemente cancelaban ciertos episodios. Hay un episodio donde este creo que se presenta como, inicia como con una escena donde habla un nazi y en Alemania pues no lo pasaron, ¿no? Ujú. En muchos capítulos de Los Simpson los cancelaron, sobre todo en Chile, porque hablaban como de temas religiosos, ¿no? Le hacían como una sátira a la religión. Y justamente en Chile se transmitía por el Canal 13, que era pues un canal bastante pues católico. Entonces pues todos esos temas, bueno, todos esos capítulos más bien que abordaban este tipo de temas, pues tú crees que los iban a pasar. Pues no, también los cancelaron, ¿no? Cuando hacían capítulos en donde iban a Brasil, pues en Brasil no los transmitían. Cuando hicieron uno donde viajan a Japón, no lo transmitieron en Japón, ¿no? O al menos no los primeros años, hasta mucho después. Entonces, pues la cultura de la cancelación ha estado ahí, ¿no? Pero pues antes no era tan inmediata, o sea, antes era una noticia, como te decía, de los Beatles, ¿no? O sea, los Beatles fue en marzo del 66 y 5 meses después los cancelaron en Estados Unidos. Ujú. ¿Por qué? Porque no hubo una inmediatez en cuanto a todo esto de la información. Y entonces yo creo que también justo lo que pasa ahora con el Internet es esto, que de repente alguien sube un artículo diciendo como, mira, ve que tal sujeto, tal persona o tal autora hizo este comentario y entonces ni siquiera investigas y entonces empiezas a compartir y ya de repente en menos de una hora ya tienes un montón de gente así como queriendo hacer o sea, linchar a la persona digitalmente, ¿no? Entonces, como no manches, o sea, hay gente que de verdad ni siquiera se puso a investigar. Por ejemplo, hablábamos en la semana pasada, creo, del caso de la cancelación de Pepe Le Pew. Exacto. Y te decía, ¿no? A mí me llamó la atención porque cuando yo empecé a ver, o sea, yo vi como el título en un artículo en Facebook. Y entonces los primeros comentarios eran de chavos que decían como, pinches feministas, pinches feminazis, nada les parece, ¿no? Porque obviamente decía como, cancelan a Pepe Le Pew por hacer ¿cómo decía? Como por fomentar la cultura de la violación, ¿no? Y entonces Sí. abajo un montón de morros así como, no, pinches feministas y pinches feminazis, todo arruinan. Y es como, no manches, si te metías a leer un momento, decía que la persona que había hablado sobre la cancelación de este personaje, ¿no? Era un hombre, era un columnista del New York Times
dices, o sea, ni tiene que ver nada con el movimiento feminista, y de repente ya salen como el montón de personas, tanto hombres como mujeres, diciendo, pues entonces cancelen a Puca y entonces cancelen a no sé quién, porque son mujeres que también acosaron y acosaban más, y es como, a ver, o sea, no manches, o sea, no podemos hacer esto, ¿no? No podemos decir como, bueno, canceles, canceles, canceles. O sea, estamos, como te decía, nosotros estamos cancelando todo el tiempo, ¿no? Cuando un Ujú. contenido no nos parece, pues ¿qué hacemos? Lo dejamos de seguir, ¿no? Y eso es una decisión personal. Nadie te puede obligar a seguir a alguien que tú no quieres, y tú tampoco puedes obligar a otro que siga o que no siga a alguien que pues esa persona quiere o no quiere. Pero de repente este tipo de cosas es como dices, wow, o sea, está bien cañón porque pues esta noticia a mí me llamó mucho la atención porque yo, ¿no? Siendo parte del movimiento feminista, estar a favor del movimiento feminista, pues de repente sí sentí como de repente muy innecesario, como muchos insultos que de repente ya se presentaban en redes sociales, ¿no? De repente sí me llegó un mensaje así como de, ¿ves? O sea, ¿hasta dónde van a llegar las feministas? Y yo así como, Ujú. ¿veo qué, güey, no? O sea, yo no tengo nada que ver, yo no busqué cancelar al personaje, ¿no? Entonces de repente la desinformación pues también hace lo suyo y se critica mucho a la cultura de la cancelación por eso, porque al cancelar algo, a alguien o alguna situación, es como, pum, la cancelamos y deja de existir. Pero al Ujú. dejar de existir, pues no deja de existir la problemática. O sea, ahí sigue. Sí, o O sea, sea, lo importante me parece que sería analizar entonces qué está pasando con ese contenido. sí, pues, o sea, dejan de lado el contexto, dejan de lado la información, más que nada la pinche desinformación en plan, como dices, o sea, platicábamos mucho de Pepe Le Pew, que de hecho fue como el detonante de hablar de todo esto. Y porque, no más, bueno, en mi caso personal, había un chingo de gente. O sea, bueno, es que otro contexto me puse como a agregar así gente a lo pendejo en en mi Facebook. Dije, estoy aburrido, vamos a agregar gente. Pues, o sea, había mucha gente que empezaba igual a criticar y a criticar, decir, no, es que pinches morras, es que no sé qué, mi personaje favorito de siempre, ya lo van a cancelar, no puede ser, ¿cómo crees? Entonces, mucha gente empezó a decir, o sea, de hecho, yo compartí un meme porque se me hizo muy cagado de decir, o sea, no era el personaje, era el personaje más olvidado de Warner hasta que un columnista dijo que yo tenía que ser cancelado y de repente, ¡puf! Salieron fans de pinches debajo de las piedras y es como de, güey, o sea, es que, o sea, era un personaje ya que nadie, pues, o sea, si yo creo que al menos si ya, a menos que estuvieses ya un poco más grande, dijeras, bueno, o sea, yo sí recuerdo a este güey y pues sí, se me hacía muy cagado. Pero pues, o sea, actualmente eres como de, güey, o sea, ya nadie recuerda a ese güey, ya nadie lo ve. Los Looney Tunes también dejaron un tiempo de estar activos en pantalla. Actualmente creo que nada más había como un reboot, pero pues estaba como muy super X. Entonces, los Looney Tunes ya habían dejado de sonar. Estaban sonando de nuevo porque se va a estrenar la película de Space Jam 2. Entonces, desde ahí empezó todo este pedo. Y como dices, mucha gente le empezó a tirar como, pues, a las feministas. Y en plan de, no, es que las feminazis y no sé qué, y la chingada. Pero pues, como dices, fue un columnista vato. O sea, el buen Charles puso, porque así se llama Charles M. Blow. O sea, él publicó un artículo y es en el New York Times hablando de este tema, o sea, diciendo es que fomenta la cultura de la violación, o sea, un personaje de aparte también es estereotipado de en plan, o sea, el acento, etcétera, Ujú. o sea, acosando a un gato, que el gato de plano dice, güey, hazte para allá, no, el no es como significa no, o sea, y el güey, el vato sigue insistiendo, sigue insistiendo. De hecho, muestra un video como en plan, mucha gente se tomó en plan de, es que está fuera de contexto, pero aunque esté fuera de contexto, dices, es que está mal, o sea, igual ahorita dices, bueno, es que está mal. Igual en ese entonces decías, bueno, no está mal, pero había un papá que te decía, o una mamá decía, bueno, es que esto está mal, o sea, esto no se debe de hacer. Que de hecho fue como la excusa de mucha gente diciendo, es que, o sea, tienes que ser muy estúpido como para no saber que eso está mal, para no distinguir la realidad de la ficción. Y era lo que comentábamos actualmente.
No hay, o sea, los niños no, o sea, no hay un papá, muchas veces no hay un papá, no hay una mamá que esté presente en tratar de explicarle este tipo de cosas. Actualmente la gente tiene que ir a chingarle, tiene que ir a trabajar y los niños pues se educan con la televisión, o sea, no hay alguien que les diga, es que esto está mal, güey, esto no lo debes de hacer. Entonces, o sea, toma el video, lo muestra y dices, no mames, es que sí está mal. Y pues te empieza a decir, o sea, este men lo que hace es que muestra, o sea, ¿quieres que mostremos el video? Y comentamos el video. Si quieres, ponlo y lo comentamos, estaría pues interesante. A ver, espera, déjalo, pongo en pantalla completa y comparto esta pantalla. Vale. Mm, Ay, mira, se puede compartir y está aquí. Oh, maldita, bendita tecnología. Por ejemplo, este es el video que publica en Twitter. Y, o sea, el contexto es de que, bueno, o sea, la gata le está diciendo que no, trata de escapar, luego después creo que le pone seguro a la puerta para que ya de plano ya no escape. Entonces, es un video como bastante corto y de hecho es como la compilación de varios episodios y es justamente de lo que trata. O sea, él te dice, es que, güey, el no significa que es parte del juego. O sea, el Ujú. no no existe. El no es parte de que, o sea, si la persona me dijo que no, o sea, en este aspecto la gata le dijo que no, es parte del juego porque él piensa que se está haciendo la difícil, pero en realidad sí lo quiere. Entonces él no se desvanece y es como de, bueno, es que está jugando. Y mucha gente, hoy en día, actualmente, y por mucho tiempo, que es lo que se está tratando de eliminar, mucha gente dice, no, es que el no, o sea, es que si te dicen el no, es que tienes que insistir más, y es que tienes que, y es como de cabrón, no, o sea, si te dijo que no, ya, güey, o sea, déjalo por la paz, ya, no, no, no incomodes más a la persona. Pero pues, o sea, esta madre de repente se va y llega a un grado muy, muy lejos que, pues, vaya, termina en tragedia. Y es que sabes también que es lo importante que te lo comenté alguna vez, ¿no? O sea, no es como que esto ahorita esté mal y en su momento no haya estado mal, por así decirlo, ¿no? Y entre comillas el mal, porque de repente pues pareciera un discurso muy moralista del bien y el mal y no sé qué, ¿no? Pero bueno, al punto al que quiero llegar es como, no es que una película que ahorita están tachando a lo mejor de racista en su momento no haya sido racista y ahora sí lo es, o sea, siempre fue racista, ¿no? Este personaje pues siempre hizo a lo mejor pues fomentó la cultura de la violación, no es como que ahora la fomente y en su momento no lo haya fomentado, o sea, también como que la gente no entiende eso. De O hecho, sea, igual hay era, tantos, perdón, ajá, ajá. De no, hecho, era lo que comentabas, ¿no? De que la persona se veía reflejada en el personaje, ¿no? ajá, y es que antes de pasar como a ese tema, o sea, yo creo que algo que hay que aclarar es que obviamente estamos en un contexto totalmente diferente, o sea, no es eso, no es que en este momento ya esté mal y en su momento haya estado bien, no, o sea, a lo mejor siempre estuvo mal, ¿no? Porque justamente sí hay parte de, pues, la cultura de la violación ahí, ¿no? Y que la fomenta o que no, pues sí es muy diferente, como tú lo dijiste ahorita, o sea, muchos dijeron como, bueno, es que yo no estaba tan pendejo, tan pendeja, o yo tenía a mi mamá y a mi papá que me decían, eso no es real o eso no está bien. Bueno, sí, y como lo dijiste, muchas personas no, bueno, muchos niños no los tienen hoy por hoy a su mamá y a su papá, ¿no? Y bueno, entre más cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es analizar justamente el contexto, ¿no? En su momento, en el momento en que esto tenía como que surgió, pues evidentemente, pues realmente no había muchas personas a las que les interesara más allá, ¿no? Mucho de lo que se hizo en cine en su momento fue mero entretenimiento. Muchos hoy por hoy toman el cine, lo que hacen es hablar de una situación social y pues hacer una reflexión, ¿no? Y entonces para algunos el cine pues sigue siendo entretenimiento, para otros el cine pues ya es algo más como un proceso de investigar, de criticar, de analizar, pero pues justamente ha cambiado, ¿no? O sea, por eso los personajes en su momento no tienen como el mismo significado en su momento que lo que tienen hoy.
¿no? Que como son ahora, entonces no es como de, ay, es que esto ya, pues ahora está mal y en su momento no estaba mal, o sea, no nada más es como de, ay, bueno, es que, pues como dices, ¿no? La generación de cristal es que pues, todo no le parece y todo quiere cancelar, pues no, o sea, es que a lo mejor siempre tuvo que ser am, criticado o analizado, pero pues en su momento no causaba mayor revuelo, o sea, mayor revuelo, no estaba en el ojo del huracán, ahora sí, ¿no? Y entonces hay que entender también esa parte de los contextos. Porque sí, o sea, lo que comentabas ahorita fue algo que te dije cuando me comentaste esta noticia, ¿no? Que la persona que doblaba a Speedy González, me parece, dice, como es que Ajá. cancelar a Speedy González es como que me cancelaran a mí, ¿no? Pues sí, hay mucha gente que se identifica con los personajes, ¿no? Hay mucha gente como que proyecta ahí, dice como yo soy como tal, yo soy como fulanito y bla, bla. Y entonces, pues, de repente, pues, cancelarlos para la persona, pues, puede parecer una de las mayores tragedias de su vida, ¿no? Pero bueno, o Ajá. sea, es que analizar la cancelación es justamente eso, o sea, hablar de la cancelación más allá de que aquí sea así como yo estoy a favor o yo estoy en contra, como me lo preguntaste antes de empezar a grabar, pues me parece que no es nada más hablar del a favor y en contra, sino es analizar qué está pasando con la cancelación, ¿no? ¿Por qué se está buscando cancelar y por qué de repente hay tantos puntos como antagónicos que están pues todo el tiempo ahí, ¿no? Como confrontándose. Ahorita estaba hablando justo este, de este artículo de Jonathan Crow y quisiera leer algunas de ¿cómo se llama? De las advertencias que él hace de la cultura de la cancelación, ¿no? Y él Ujú. decía, de hecho, ojalá que cuando estés editando este bonito video, podamos poner como el link para que la gente que quiera como ir a leerlo, ¿no? Porque pues obviamente yo lo resumí y pues lo que voy a decir pues puede ser una mera interpretación, ¿no? De lo que el autor quiso decir. Entonces pues me gustaría que pues igual lo pudieras poner por si la gente está interesada pues que vaya y lo lea directamente pues de la fuente original, ¿no? Sí. Entonces, Jonathan Rauch dice que pues parece que la cultura de la cancelación busca el punitivismo, ¿no? Que bueno, él decía, una cultura crítica va a buscar corregir antes que castigar, ¿no? Que es algo lo que comentabas hace rato. Pero entonces la cancelación busca castigar en lugar de corregir, ¿no? Y a menudo, pues lo hace a causa de un solo tropiezo, ¿no? Y no de una larga cadena como de fracasos o de metidas de pata, diríamos por ahí, ¿no? O sea, una persona dice algo que pues es moralmente incorrecto o como los ejemplos que di hace rato y entonces es como cancélenlo, ¿no? Pero cancélenlo es pues es castigarlo, ¿no? Y es entonces como pues ya no tienes derecho a nada, ni a existir, ni a vivir, ni nada, Ujú. ¿no? Ni a producir nada. Y bueno, él dice también que viene acompañado de la privación de plataformas. Dice, la cancelación busca callar y paralizar a sus objetivos. A menudo las personas que cancelan entienden un simple desacuerdo como una amenaza a su integridad, incluso como un acto de violencia. Entonces, pues justamente es cancelar también es privar, ¿no? Privar como de esa, pues, libertad, como tú lo decías hace rato, pues de expresarse, ¿no? También otro como rubro que comenta este autor es la organización. Dice que la cultura crítica confía en la persuasión, es decir, la forma de ganar un argumento, ¿cuál es? Pues convencer al otro de que tú tienes la razón. Sin embargo, cuando las personas cancelan, pues movilizan a cientos de otras personas para firmar peticiones, ¿no? En redes sociales. Y entonces parece que, pues, como tú decías hace rato de los twitters, ¿no? Desenterrar Ujú. todas estas situaciones y entonces perseguir esas acusaciones y perseguir a la persona, ¿no? Y entonces ya nos encontramos linchando, al menos de forma digital, a alguien y ni sabemos qué hizo ni qué, pero como alguien que seguimos lo quiere cancelar, entonces ahí vamos todos a cancelar. Habla también de otro término que se llama exhibicionismo moral, que dice que la cultura de la cancelación está más interesada en lo que los filósofos como Justin Tosi y Brandon Warm definen como exhibicionismo moral, que es el despliegue de indignación moral para impresionar a tu grupo de pares, dominar a otros o ambas cosas, ¿no? De esta forma, los exhibicionistas que condenan a una persona no están interesados en persuadirla o corregirla, ¿no? No están ni siquiera interesados en hablar con ella, sino que buscan o utilizan esta campaña con el objeto de, pues, elevar su estatus, ¿no? Muchas personas también no buscan cancelar porque algo esté mal o esté bien, o porque sea moralmente incorrecto, sino lo que buscan hacer es como hablar de esta superioridad que tienen entre sus pares, ¿no?
que es como, bueno, tú me sigues, ¿no? Tengo como 20,000 seguidores y voy a convencer a todos esos seguidores que este cuate o esta morra pues hizo mal, Ujú. pero no forzosamente porque pues realmente así lo piense o tenga pruebas o tenga algo que sustente ese argumento, simplemente es como demostrar esta parte como de estatus respecto a otras personas. Es lo que también me enseña este autor. Y por último, habla de un término que él le dice verdadosidad, en donde él dice que muchas veces no puedes demostrar, o sea, aquello que buscan cancelar las personas, ni siquiera pueden demostrar esa conducta, por así decirlo, incorrecta. Muchas veces basta con decir, ¿sabes qué? Esto está mal y entonces el montón de personas te empiezan a seguir con ese argumento que tú das, pero realmente ni siquiera te pusiste a investigar bien pues lo que pasó, ¿no? O sea, cuál fue la noticia, qué fue lo que ocurrió con esa persona, con ese personaje, con esa figura pública, nada, o sea, simplemente te guías por lo que dijo alguien más y esto es a lo que el autor llama verdadosidad. No es necesario ninguna prueba, simplemente con que alguien diga esto es moralmente incorrecto, esto no va, esto no queda, esto ya no es, no sé, como útil en este momento, pues se despliega un montón de gente diciendo como, pues sí, no lo es, pero entonces nadie se puso a investigar qué pasó, ¿no? O de dónde surgió. No hay argumentos como demostrables o identificables que digan como, bueno, sí, la regó en esto Ujú. y vamos a hablar sobre pues su postura ante esto que dijo, ante esto que hizo, no, simplemente es como cancélenlo, no queremos volver a saber nada de él, de ella, de este personaje, punto. Y en ese sentido es como, bueno, si cancelamos algo, pues entonces es como, pues ya lo cancelamos y ¿qué pasa? No existió y entonces es como, pues es que la situación sigue ahí, Ujú. ¿no? O sea, la cultura de la violación sigue ahí y tenemos a tantas personas de los medios como influencers, ¿no? Que también era algo que comentábamos, pues haciendo este tipo de comedia para, pues para, en lo personal, de mal gusto, que hacen apología a la cultura de la violación, ¿no? Hablábamos del caso de Wherever Tomorrow, que dices, bueno, o sea, su video bastante explícito y de repente ya solo sale como a pedir disculpas y pues saben qué, perdón, no sé qué. Y bueno, pero pues no sabes el impacto que ya tuvo. Exacto. Tenemos también el caso de Luisito Comunica con su foto del mezcal de esas nalguitas eran mías. Y pues también un montón de gente empezó a buscar cancelarlo y es como, pues sí, pero más allá de buscar cancelarlo es como si se hizo como todo una revuelta ahí en redes sociales, pero el vato siguió ahí, o sea, su publicación siguió ahí. Y ya después también salió y dijo, ay, sí, discúlpenme, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y después subió la misma foto, pero invirtiendo los papeles, ¿no? Ajá. En donde ya su novia era la que tenía el mezcal. Y dices, pero es que tampoco se trata de eso. Y recientemente subió unas fotos igual donde dice que a su novia ya la cambió, ya le dieron las suficientes vacas por su novia o algo así. Ah, Entonces sí. dices, pues en su momento dices, bueno, pues lo cancelaron, ¿no? O sea, ahí sigue, y la problemática ahí sigue. Y aunque en su momento pudieron, o sea, pudieran cancelar a alguien como Luisito Comunica, Wherever Tomorrow, o quien sea, pues va a haber mucha gente que va a seguir, pues, estando a favor de su contenido. Entonces, pues también parece que la cancelación pareciera ser muy utópico, Ujú. porque todos somos libres de decidir qué vemos y qué seguimos y qué consumimos y qué no. En ese sentido, pues yo puedo elegir no seguir a Wherever Tomorrow, a Luisito Comunica, a muchos otros influencers, ¿no? Sin embargo, pues tienen un público que no, que a pesar de todo esto que pues surge, pues deciden seguirlos, ¿no? Porque a lo mejor la ideología que tienen pues tiene mucho que ver con ellos, ¿no? O se identifican con ellos. Entonces, pues también dices, pues pareciera que la cancelación pues es algo como muy utópico en donde nada dices como cancelemos. Entonces son unos días en los que dicen sí, no, no saben por qué, solo unos dicen que no, otros dicen que sí, y de repente pues la persona sigue ahí. Sí, o sea, sigue su vida y sí sigue normal, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Luisito Comunica, pues siguió haciendo pues lo mismo. O sea, y de hecho también decíamos, bueno, ya después se vistió de mujer y es como de, Sí. o sea, ¿cuál es como el impacto? O sea, ¿qué es lo que realmente estás ayudando a hacer con eso, ¿no? O sea, ¿cuál es qué es lo que piensas obtener de ahí, ¿no? O sea, pero como dices, o sea, yo creo que hacen este tipo de cosas y no, o sea, se olvidan del impacto que puede tener, ¿no? O sea, del impacto social que hay
detrás de este tipo de cosas. De hecho, te comentaba, ¿no? O sea, para hacer este tipo de cosas, o para hacer esta comedia, o sea, tiene que haber un tiempo, o sea, es tragedia, tiempo, comedia. Pero, o sea, la gente, pues, no lo hace no lo hace en ese orden y dice, ah, pues, esto me va a generar visitas, esto me va a hacer, viral, pues lo voy a hacer. Entonces, o sea, creo que igual también queda como muy de lado, o sea, simplemente la gente dice, ah, pues lo voy a hacer y ya, o sea, no me importa. Y como es, o sea, mucha gente se ve reflejado en ese personaje, piensa igual. Entonces, pues, ves si se vuelve como dices, bueno, o sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el punto de? Porque Y es que igual, hasta... ajá. No, o No, dime, sea, dime, dime. bueno, porque igual lo que comentábamos de lo de Pepe Le Pew, o sea, mucha gente se quejó, mucha gente dijo, no, es que ¿por qué? De hecho también tocábamos mucho el tema de lo de la nostalgia. O Ujú. sea, mucha gente se cegó en plan, ah, pues es que, uy, yo veía los Looney Tunes desde que, no sé, estaba en el vientre de mi madre y eso es importante para mí, entonces, pero, o sea, mucha gente se ve reflejada en el personaje, como tú decías, entonces es ahí como que dices, güey, si te ves reflejado en el personaje, o porque decíamos que la gente se enojaba mucho, se molestaba demasiado porque había gente literal tirando así odio a diestra y siniestra y es como de, güey, es un dibujo, no es real, o sea, relájate. Pero mucha gente así como, no, es que pinches morros, pinches vatos, la generación de cristal. De hecho, a veces es muy cagado ver esos tipos de memes de, no, la generación de cemento se queja de la generación de cristal. Entonces quejarse ya después se vuelve así como muy, pues muy imbécil. O sea, los dos se quejan de todo y es como de, bueno, o sea, es que, o sea, pues no hay generación ni de cristal ni generación de cemento como se conoce. Eso es como, güey, son solamente gente que pues igual, como dices, se ven reflejadas en este tipo de cosas y después realmente lo que está mal, porque pues, o sea, si se ve reflejada en este personaje, si de verdad se ve reflejado y se siente identificado, es como, bueno, o sea, eres como Pepe Le Pew, hazte para allá, ¿no? O sea, es como de... Es que pareciera que incluso ya la cancelación es como un medio para generar polémica y entonces, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita Pepe Le Pew, ¿no? Va a salir la película, la segunda de Space Jam, y también algo que pasó fue como la cuestión de Lola Bunny, ¿no? Ah, Que también surgió como un montón de relajo porque es como, no manchen, Lola Bunny ya no la pusieron como tan, ¿no? Tan sexualizada y pues y vi comentarios así como, bueno, pues mínimo no le pusieron pelos en el sobaco, ¿no? Es como, no manchen, o sea, entiendes que es una coneja y que pues está completamente, pues, todo su todo cuerpo tiene tiene pelo, pelo, ¿no? amigo. O sea, pero a lo que voy es como pareciera ser que entonces ya la cancelación no busca justamente cancelar a alguien, sino pues nada más da como una inyección de popularidad nueva, ¿no? O sea, con estos personajes tan olvidados como Pepe Le Pew, o sea, es de los personajes, pues creo que pues menos recordados, o sea, es como de, ah, sí, pues ahí estaba el vato, ¿no? El Ajá. zorrillo, ahí estaba y De ya, y vez en cuando ahorita sale todo ella. el mundo lo ama y todo, o sea, yo me encontré como con publicaciones así de, pues, pura, pinche generación pendeja y estúpida, y yo dije, wow, o sea, ¿qué onda, no? Sí. Calma. De hecho, igual. Y, Ajá. ajá, no, dime. Bueno, yo lo que estaba investigando era, o sea, me indagué todo más en el tema y dije, bueno, o sea, porque dijeron que iban a quitar a Pepe Le Pew, entonces dije, bueno, ¿en qué escena estaba en la película? Porque se supone que iba a estar y lo quitaron de la película. Warner dijo, ok, se quita de la película y pues ya. Entonces Ajá. estaba leyendo y dije, bueno, ¿cuál era esta escena que se iba a dar en la película? Y pues resulta que era Pepe Le Pew, llegaba este basquetbolista, no recuerdo su nombre. LeBron, Bueno, ese men, iba creo que es con, LeBron James, ¿no? ajá, Ajá. estaba en un bar, Pepe Le Pew estaba como que insinuándosele él era el barista y estaba teniendo a un personaje
él estaba muy insistente, le estaba besando la mano hasta que este personaje le da con una guitarra. Entonces LeBron se le acerca y le dice que dónde está quién sabe quién chingados. Al parecer están buscando personajes. Este, y pues dice que él no sabe y que la gata a la que perseguía le dio una restricción de esas madres que no puedes estar. De restricción. Ajá. Ajá, entonces dice que no puede estar a 2 metros y creo que tiene 2 años que no la ve o algo así. Y total que no sé qué más le dice y al final le iba a decir como de no, es que eso no está bien y ya. Y es como de... mm, no creo que hubiera causado un gran impacto en decir eso no está bien. O sea, eh, yo creo que no hubiera generado algo en plan como de... O sea, de decir... O sea, que la mejor manera de hacerlo, creo que sí fue cancelarlo, porque incluso Warner iba a tratar de cancelar su propio personaje en la película, o sea, o quizá de reprimirlo, decir, ¿sabes qué? Es que sí está mal, ¿no? O sea, los tiempos son distintos y creo que como dices, aunque hubiese sido en otro tiempo, no hay justificación de que hubiese estado bien. Pero como dices, actualmente todo está en el ojo del huracán, mucha gente ya se está dando cuenta y dices, no mames, es que sí, o sea, tiene pues tiene sus consecuencias ese tipo de contenido. Entonces, pues, o sea, realmente no era como la gran escena, no era el gran personaje, no era tan relevante. Entonces, es como de, si la gente eh, se pusiera a indagar o a investigar un poco más, que solamente leer los encabezados y realmente leer más artículos, porque los primeros 3 que yo leí eran como los que te decían en un principio, que decían, híjole, quieren cancelar a Pepe Le Pew, pero pues híjole, está, bueno, en fin, la generación, ¿tú qué opinas? Y es como de, güey, claramente estás apoyando este pedo, o sea, estás diciendo que no o sea, que está mal, ¿no? Entonces, como, pues no, o sea, leer más, de hecho también, de hecho comentaba que había un artículo en que decía, no, la cancelación de Pepe Le Pew embarra al Chavo del Ocho también, y dicen que quiere que cancelen a Doña Clotilde, y es como de, güey, no Sí. mames, lo que comentábamos era de que, no mames, el Chavo aquí en México, no mames, bueno, a mí en lo personal, y creo que a muchas personas, no a todas, repito, no a todas las personas, pero creo que a el Chavo del Ocho les parece algo que pues no tiene relevancia alguna en México, ¿sabes? De hecho, lo que te comentaba era de que mucho, o sea, mucho de la fama del Chavo del Ocho va en plan a los Países Bajos de Latinoamérica, o sea, no sé, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, mucha gente es la que o sea, se hicieron super fans del Chavo. Y en México es como de, güey, mucha gente de esos países viene y dice, no, pues es que el Chavo, ¿no? Y es como de, no, güey, o sea, aquí no nos gusta ese tipo de cosas. O sea, pero allá sí hizo muy famoso. De hecho, igual en todas las entrevistas de esas que luego te aparecen en Facebook que dicen, no, es que Chespirito dio tal entrevista. Pues la neta, por puro ocio nada más las ves. Y mucha gente dice, no, es que me regalaron una casa allá en no sé qué chingados país, en Argentina. Y Chespirito dice, no, pues sí la acepté, ¿no? Y es como de, te das cuenta que muchas cosas que le dieron, muchas cosas que lo hicieron famoso, pues fue en plan países que pues no tienen nada que ver con México, ¿no? O sea que en su caso México sí se popularizó, pero no fue a tal grado tanto. Entonces, pues igual, ese tipo de notas es como de, güey, nada más generas más desinformación, generas más capas de desinformación y que al final de cuentas el objetivo de la nota, pues se desaparece. O sea, entonces no hay como el plan, por ejemplo, lo que decía el buen Charles, de decir, es que esto tiene que desaparecer porque pues es una, pues vaya, eso sí, o sea, fomenta la cultura de la aviación. Igual también comentaba a otros personajes, decía Espiri González también, o sea, apoya al racismo, también otro personaje en Tommy y Jerry, que igual era una señora negra que nada más se le veían los pies y con un tono muy pronunciado. Entonces decía, no, es que también, o sea, ese tipo de racismo no está bien, que igual son como personajes muy clichés, pero pues igual, o sea, que dices, si los investigas y los analizas a profundidad, dices, es que tienes razón, o sea, no, después quizá puedes hacer la crítica y dices, bueno, quizá a lo mejor después de tantos años
te das cuenta del por qué a México lo ven así, ¿no? Quizá lo ven como al borracho, al huevón, al que corre muy rápido porque roba cosas, entonces es como de, pues ahí está algo mal, ¿no? De hecho, igual mucha gente decía, es que este, ese güey no sabe nada, es un columnista cualquiera y es como, güey, está en el New York Times. Y tampoco, porque también mucha gente decía, es que igual nada más quiere generar polémica ahorita porque se va a estrenar la película de Space Jam. Y pues la verdad es que no, o sea, es un vato que se dedica en sus artículos, es lo que pone, o sea, siempre se da un espacio para hacer este tipo de reflexión y de dar una crítica a los aspectos sociales que están afectando la sana convivencia entre todos, ¿no? Entonces, o sea, tampoco es algo como que nuevo en ese aspecto, entonces yo considero que la gente debería de... ay, güey. La gente debería de informarse un poco más. La gente debería dar una crítica y criticar más el contenido que ve, porque actualmente nada más se genera un contenido basura o un contenido que no pudiese agregar algo. Y nada más, o sea, la gente consume, consume, consume y no da la crítica a lo que consume. Pero creo que ibas a decir algo más. A ver, dime. No, pues justamente yo creo que para ir como cerrando esto, no sé cuánto llevemos, pero yo creo que algo muy importante es justamente pues cuestionarnos, ¿no? Porque vi también por ahí una nota de que querían cancelar o cancelaron más bien una película, no recuerdo bien el nombre de la película, me parece que es Lo que el viento se llevó, y Ujú. la cancelaban por ser una película racista y justamente la persona que redacta el artículo dice, bueno, es que no es una película que hoy sea racista y en su momento no, que es lo que vengo diciendo, sino que pues simplemente, siempre lo fue, ¿no? Pero cancelarla y quitarla de las plataformas, pues de repente tampoco es como lo más idóneo, ¿no? Lo más ideal. ¿Por qué? Pues porque entonces se cancela y no porque se cancela y deje de estar en las plataformas quiere decir que la situación ya no está, ¿no? O sea, el racismo, uy, ya, se fue, Claro. ¿no? No, o sea, simplemente cuánta cosa no ha pasado en Estados Unidos, no tan, o sea, recientemente más bien, pues por esta situación, ¿no? El racismo, entonces dices, bueno, pues es que también de repente pues parecía ser que pues solo quitar algo pues del ojo público, pues no es la solución, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy más como a favor de cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos todo lo que vemos, lo que leemos. Incluso yo te comentaba por ahí que yo soy como mucho de investigar en fuentes como, ¿cómo se podrían decir? Como confiables, ¿no? Así como que haya sido un artículo publicado en alguna revista científica y no sé qué, ¿no? O sea, es como la formación que traigo a la universidad. Pero pues muchas veces también es importante como cuestionarnos como todo esto que vemos, ¿no? Sobre todo en redes sociales, que de repente ya nada más publicamos y publicamos y compartimos y ni siquiera nos damos el momento como de leerlo, ¿no? Es como, lo voy a publicar para que, pues después lo lea, ¿no? Y es como, bueno, sí, tú ya lo haces, pero después llega a una persona pues de tus amigos y demás, y entonces esa persona ya nada más copia y pega y saca un párrafo totalmente de contexto, y entonces de repente es como, chin, ¿no? Y la gente no lee, ¿no? Esa es una realidad también. Entonces pareciera ser que entonces la información es como un iceberg y todo lo que vemos en redes sociales es la punta de ese iceberg, ¿no? Pero no nos ponemos a ver que hay todo el trasfondo de las situaciones. Entonces, creo que por eso decía, más que hablar de yo estoy a favor o estoy en contra de la cultura de la cancelación, es saber qué pasa con la cultura de la cancelación y justamente cuestionarnos, ¿no? Cuestionar como todo esto que está pasando, porque como lo decimos, no es que ahorita esté mal y en su momento no, siempre estuvo a lo mejor malo, siempre tuvo que haber sido cuestionado, pero antes no lo era, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es importante esto que comento. Incluso ahorita, o sea, lo que estamos grabando ahorita o el podcast pasado, ¿no? A lo mejor en algunos años yo me empiezo a especializar y cambio de mi perspectiva sobre la romantización de las enfermedades mentales, ¿no? O sobre la cultura de la cancelación. Y entonces si de repente agarro un argumento que se contradiga lo que estoy diciendo hoy o lo que dije en el podcast pasado, alguien va a salir y va a decir como de, oye, pero ¿por qué si antes dijiste esto, ahorita me estás diciendo esto? Es como, bueno, pues es que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos y no podemos, me parece que de repente querer castigar a alguien por una opinión
de este tipo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es eso, es cuestionarnos, ¿no? Cuestionar como lo que está pasando e informarnos. Informarnos creo que es parte del cuestionarnos, o sea, ¿cómo te vas a cuestionar de algo que ni siquiera sabes, ¿no? Y de repente ya nada más pareciera que estamos replicando ideas. Vemos una idea que dijo alguien que tiene muchos seguidores y entonces es como de, ay, pero esto, ¿no? Y entonces argumentamos y si te dicen como, bueno, pero pues, ¿por qué es este argumento? Es como, pues no sé, ¿no? Y entonces parece que solo replicamos ideas de otras personas. Imagínate si esas personas que dan esa opinión o ese argumento lo dieron nada más porque sí, pues que replicas, ¿no? Entonces Exacto. yo creo que justamente lo importante es cuestionarnos y pues abrir como estos espacios, ¿no? Abrir estos espacios en donde pues se haya un debate, en donde se hagan como argumentos Análisis. y se pueda llegar a un, pues no sé, tal vez a una tentativa, ¿no? A lo mejor no una solución, pero pues sí donde puedas enriquecerte más y no nada más estar como difundiendo pues contenido basura o noticias falsas o información que pues ni siquiera sabes bien de dónde viene y que no sabes el impacto que puede tener en otras personas, porque no porque uno esté en una situación privilegiada, pues quiere decir que todas las personas lo están, ¿no? Alguna vez también lo compartimos tú y yo, o sea, simplemente el hecho de yo tener acceso a una educación universitaria, pues es un privilegio que no todos tienen, y menos aquí en México, ¿no? Entonces, pues también si yo me pongo como a juzgar, ¿no? O a criticar desde acá, pues es como, oye, pues no estás atendiendo como otras situaciones. Nosotros como que juzgamos, criticamos y opinamos con base en nuestra realidad, pero pues es que nuestra realidad no es la misma realidad que viven otras personas, ¿no? Y entonces, pues también invito como a la empatía, ¿no? Siempre creo que es algo que se nos olvida mucho ser empáticos y siempre creemos que la empatía es como de, ay, ponte en sus zapatos. No, pues no te puedes poner en sus zapatos. ¿Por qué? Porque no eres él, porque no has vivido lo que vivió él o ella, el otro, la otra. Simplemente es como trata de ser un poco más empático en tus comentarios, en lo que dices, en lo que haces y piensa pues también que pues las otras personas son eso, son personas, ¿no? Sí, Y muchas ya. veces, era lo que decía, ¿no? Muchas veces se nos olvida la empatía, se nos olvida mucho esta cosa que al parecer parece no ser importante, pero pues sí, o sea, realmente sí lo es, o sea. Y pues igual, o sea, yo creo que igual concuerdo contigo, o sea, el hecho de cuestionarnos todo, igual investigar un poco más, no dejarlo como pues vi esto y lo compartí y ya, o sea, no, o sea, si puedes investigar más. De hecho, creo que en este podcast siempre se ha comentado que se debe de investigar más, se debe de leer un poco más. Entonces, igual, de hecho, los artículos que comentaste, los voy a poner en la descripción porque me dijiste que querías que pusiera uno, entonces voy a Te poner voy a ese. pasar los links. Ujú, me mandas los links para poderlos poner en la descripción y para que nuestros amiguitos oyentes nos puedan, los puedan leer y echarle un ojo. Y pues igual, como dices, o sea, no crear igual una solución, pero pues igual una tentativa en plan para que el mundo no siga tan hundido como lo está. Entonces, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya, pues nos tardamos una hora. Bueno, pon tú menos por lo de la introducción y lo que estábamos haciendo mensos. pero, pero quedó bien. Entonces, Ok. pues no sé, algo más que quieras agregar, no sé, tus redes o qué andas haciendo actualmente. Pues como, como psicóloga. No, pues la verdad es que como psicóloga, lo que había comentado la vez pasada, sigo trabajando como en un centro de orientación psicológica, ¿no? Que es un proyecto que empezamos una amiga y yo, bueno, más bien lo empezó mi amiga y yo me uní más tarde, ¿no? Apenas, hace un par de meses. Entonces, por allá seguimos atendiendo, modalidad presencial, modalidad en línea, manejamos, ahora sí que estamos dando terapia individual, de pareja, familiar, estamos dando cursos, talleres, estamos planeando empezar como algo que se llama charlas de café, ¿no? Pero bueno, pues ya estaré como dándote más info para que después tú la comentes en tus futuros podcasts. Y bueno, eso como parte de la cuestión, pues de mi yo psicológico, ¿no? Y la cuestión pues ya personal, pues ves que te dije que estaba ilustrando, pero está ahorita como parado el tema de la ilustración, estoy tratando como
de buscar que mis ilustraciones dejen algo, ¿no? Y no sea nada más así como, bueno, estoy sacando todo el vómito sentimental, ¿no? Y fomentar como esta parte de romantizar la depresión y la tristeza y demás. Entonces, pues todavía está como medio parado ahí el asunto. Y bueno, creo que ahorita donde más estoy concentrándome es en esta parte de mi formación como psicóloga. Sigo como tratando de especializarme para dar como un mejor servicio. Y pues bueno, eso es como los proyectos que tengo ahorita. Está un proyecto en puerta, quiero abrir como un grupo de lectura, de lecturas feministas, ¿no? Pero bueno, eso también apenas está como, pues vamos a llamarle como en planeación. Realmente todavía no lo he aterrizado muy bien, es algo que creo que es importante, ¿no? Abrir como justamente estos espacios para la reflexión de este movimiento, pero pues por ahí también ya te los estaré comentando, pero por el momento pues es eso. Pues las redes sociales pues siguen siendo las de COP, ¿no? Centro de Orientación Psicológica, diagonal COP, bueno, más bien guión, para Facebook. Estamos igual en Instagram. Y pues si se quieren dar una vuelta en Instagram para las ilustraciones que hay, medio he ido subiendo, que ya tiene tiempo que no subo. En Instagram estoy como ilustrando.me y en mi personal estoy como Ariadne Betsabe. Ok, pues ahí lo tienen amigos para que vayan a seguir. De hecho, pues igual van a estar las mismas barras para que aquí va a aparecer como el numerito y todo el pedo. Y pues igual para que vayan a seguir, igual si necesitan alguna, eh, ¿cómo se llama? Consulta. Sí, vaya, le manden un WhatsApp y pues ya, agenden su cita. Eh, no se olviden de seguir a DragonMac en sus redes sociales. Últimamente igual hemos estado un poco parados en ese aspecto, pero ya vamos a continuar. De hecho, vamos a continuar con la colaboración que quedó pendiente con La Vida en un Tarro. Entonces también para que vayan a estar pendientes, vayan a suscribirse al canal de La Vida en un Tarro y también a este para que estén al pendientes de las cosas que va a haber. Eh, Como premisa va a haber un giveaway de ciertos productos de Dragarnak, entonces para que estén al pendientes de eso. Igual se vienen unos 3 o 4 diseños nuevos, así que pues también para que estén al pendiente. ¿Saben qué? Me pueden encontrar en mi Instagram, ahí me pueden comentar si quieren que sigamos haciendo este tipo de espacios que la verdad a mí me gusta mucho hacer. Y pues no sé, algún otro tema que ustedes quieran que hablemos en este tema. Ari, pues muchas gracias por estar aquí. Ha sido un honor, un placer y la verdad es que me la pasé muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que nos puedan escuchar en otra ocasión, que nos puedan ver en otra ocasión, igual con otro tema bastante interesante. Así que pues solo les queda decir que tengan un bonito inicio de semana, tengan un bonito día y pues ya saben amigos, infórmense por favor. Pues muchas gracias. Infórmense, infórmense. Bye, nos vemos. Espero que nos puedan escuchar en otra ocasión, amiguitos.